Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, esta jornada de lunes en la que sí, la Arandina jugará los playoffs de ascenso a Segunda Federación, los blanquiazules que lo consumaban tras la victoria, no sin apuros, por 1-2 en la jornada de ayer en la Nueva Balastera. 1-2 vencían los de Sesi Fernández la Arandina al conjunto del Palencia Club de Fútbol, que no se jugaba nada, pero que fue un digno rival para llevar hasta prácticamente los últimos instantes, con gran parada del portero blanquiazul, Martín Cascajo, las dudas al conjunto blanquiazul, que sumó la victoria, que clasifica como cuarto clasificado, valga la redundancia, y que se medirá ya este próximo fin de semana, todavía sin oficializarse el día y la hora, sábado o domingo, la que recibirá en las semifinales dentro de la fase de ascenso a Segunda Federación frente al Burgos Club de Fútbol y sobre todo pues dando el premio merecido a una plantilla que durante 30 jornadas ha estado en esos puestos de playoffs. Hubiese sido injusto que no lo hubiesen jugado, pero también era una posibilidad. Así que una temporada más habrá tiempo de playoff en el grupo octavo, en este caso de la tercera federación para los blanquiazules. Lo vamos a analizar con algunos de los testimonios de los protagonistas en la jornada de ayer en la Nueva Balastera. Lo analizaremos también con nuestro compañero Rodrigo Zanetti y analizaremos también lo que pueden ser esos enfrentamientos de la primera, de esas semifinales de fase de ascenso. Pero al margen del fútbol, hablaremos también del trofeo Diputación, lo haremos de la actualidad del Tubos Aranda, Villa de Aranda, que tras este fin de semana de selecciones internacionales, con Samu Saiz, con Rogonovs, ayer midiéndose a los hispanos, con la selección de Letonia, hoy se anunciaba, se presentaba, se hacía oficial en la rueda de prensa que ha llevado a cabo el conjunto amarillo, la renovación de Juan Tamayo, el arandino que continuará la próxima temporada en el proyecto de la Liga Plenitud de Asobal. También contaremos novedades sobre los nombres que ya suenan y que podrían llegar lo más pronto posible para reforzar la plantilla del conjunto que dirige Javi Márquez, sobre todo en portería tras la baja que anunciaba también en las últimas jornadas el club de, como ya lo saben, de Biunik, el portero ucraniano. También se anunció la de Tijón, así que la portería es sin lugar a dudas uno de los puestos que va a reforzar, que tiene obligación de reforzar el conjunto amarillo. Y más allá del balonmano, página polideportiva de un fin de semana con mucha actividad y en la que avanzaremos no solo en el atletismo, en el ciclismo, también en ese campeonato de España de pentatlón moderno que tenía lugar durante el sábado y el domingo en el recinto ferial, también en la piscina cubierta de las francesas y que dejó a Cataluña como la gran dominadora del campeonato. Todo eso y mucho más a partir de unos instantes. Siéntense, pónganse cómodos, comienza nuestro tiempo de Deporte Aranda. Imágenes en la mañana de hoy del entrenamiento de recuperación de la Arandina tras la clasificación para el playoff. Se alarga la temporada de los blanquiazules. Ahí vemos además no solo al segundo entrenador, a Dani Calvo, con los ejercicios de recuperación de algunos de los jugadores, los que fueron titulares, los suplentes, realizando esos ejercicios también más dinámicos. Y veíamos también la imagen de un Mario Sánchez que ayer caía lesionado y que vamos a ver el alcance de la lesión, si puede estar para el primer partido del playoff este próximo fin de semana. La Arandina, que por cierto ya ha puesto horario al encuentro, será el sábado en el Juan Carlos Higuero frente al Burgos B a las 7:15 de la tarde, pero sin lugar a dudas lo de ayer fue el colofón a una temporada en la que un equipo que ha estado hasta 30 jornadas en los puestos de playoff pues hubiera sido muy injusto, aunque a veces la justicia no existe en el mundo del fútbol, el haberse quedado apeado de esos playoffs. De un grupo de jugadores que lo ha intentado y que lo ha conseguido a pesar de los pesares, de ciertas circunstancias en lo extradeportivo y sobre todo también en lo deportivo, en el césped, después de pues no haber pasado por buenos momentos. Pero ese 1-2 que ayer conseguía la Nueva Balastera frente al Palencia, como repasaban los compañeros de Duelo Deporte, mete en esa fase de ascenso a Segunda Federación con esa victoria 1-2, goles en la primera parte de Omar y del propio Mario Sánchez, que caía lesionado, como decíamos, dando entrada a Pablo Ortiz, y que después en la segunda parte y por momentos la Arandina dominando al Palencia, pues fue el conjunto morado que sin jugarse nada, los de Roberto García, pues marcaron con la entrada de Cabellud, un auténtico torbellino, el jugador morado, el 1-2 y que tuvieron también
en las propias botas del jugador palentino, de la escuadra palentina, el 2-2, un resultado que por ese momento, y según estaba la tarde de resultados, valga la redundancia, con ese 5-1 de la Virgen del Camino, hubiese sacado a los blanquiazules. En esa imagen también veían de amarillo en el partido de ayer de los playoffs, pero eso no fue así y sin lugar a dudas pues la Arandina estará en las eliminatorias de fase de ascenso. Vamos a ver los resultados de esta 38ª jornada, más allá de la victoria de la Arandina, también pendientes de lo que sucedía, como decíamos, en los dominicos, la Virgen del Camino, que ya en los primeros minutos pues vencía, goleaba 3-0 al Cristo Atlético de Alex Izquierdo, al final 5-1 y lástima sobre todo para el proyecto del entrenador arandino, que se queda a las puertas tras haberlo luchado. Pendientes también de lo que sucedía en Castañares, en el próximo rival de la Arandina, ese derbi burgalés entre el Burgos y el Mirandés, los dos filiales que empataban a 1. Y además pues es el Laguna 1, Júpiter 3, que se jugaba el sábado, Mojados 0, Mansillés 2, Briviesca 0, Ciudad Rodrigo 2, Villaralbo 3, Almazán 0, Santa Marta 3, Tordesillas, que se mete en playoff 1, perdían los vallisoletanos en la última jornada, y Becerril 1, Atlético Bembibre 0. Con estos resultados vemos la tabla también de la clasificación. A continuación, con el campeón y ascendido ya de manera directa a la segunda federación, Atlético Astorga jugará la Copa del Rey la próxima temporada de manera directa, al igual que el Atlético Tordesillas, que jugará el playoff de ascenso, pero que también está clasificado como uno de los mejores segundos para jugar la previa de Copa del Rey, jugando esa fase de ascenso. Segundo, que se medirá al quinto, es decir, Atlético Tordesillas Mirandés, el Burgos B con 60 puntos, dos más que la Arandina, se medirán ese derbi provincial a partir del próximo fin de semana. Descienden en la última jornada Bembibre, Briviesca, Ciudad Rodrigo y Laguna. Y vemos también, ahora también, los enfrentamientos de esos playoffs que tendrán lugar, como decimos, a partir del próximo fin de semana. La Arandina, que va a recibir el sábado a las 7:15 de la tarde al Burgos B, el Mirandés, que hará lo propio en Ence con el Atlético Tordesillas, y por designar todavía los horarios y partidos de vuelta, incluso escenarios para las semifinales de vuelta. La Arandina, que tendrá que viajar a Burgos, veremos si en Castañares y veremos si sábado, domingo y en el Plantío, y el Tordesillas, que recibirá en las Salinas al Mirandés B. Pues repasado los resultados, la clasificación final, los próximos playoffs, hay que escuchar también a los protagonistas del encuentro, una Arandina que se marchaba al descanso 0-2, que veía cómo el Palencia en la segunda parte acortaba distancias y que tuvo incluso el empate. No fue así, resiliencia del equipo blanquiazul, ayer de amarillo en la Nueva Balastera, y Sesi Fernández, que sin lugar a dudas pues sabía y denotaba de sus palabras la emoción, la alegría por el trabajo sobre todo de sus jugadores. Interno de los jugadores, que lo disfruten. Yo he entrado al rato y aún así las caras reflejaban felicidad, pero reflejaban alivio también, ¿no? Porque creo que, como os he dicho, que hubiese sido excesivamente cruel para un equipo que ha estado 30 jornadas en playoff, y para un equipo que ha sido campeón de invierno hubiese sido un palo muy duro, ¿no? Entonces creo que nos hace llegar al playoff. Como os he comentado, creo que fue una entrevista contigo en directo en la radio, que el tener que llegar enchufados hasta el final de la temporada regular nos va a permitir entrar enchufados al playoff, porque si te desenganchas porque te metes antes de 3-4 jornadas, bueno, por lo de siempre, intentas recuperar jugadores que están lesionados, intentas hacer rotaciones para los que juegan menos, lleguen enchufados, bueno, restar minutos a los que tienen mucha fatiga, y creo que eso igual nos hubiese llevado al playoff de una forma un poquito más desenganchada, ¿no? Y esto, pues a ver cómo hemos llegado al playoff, jugándonos hasta el 96 a cara de perro, ¿no? Después el rival, el Burgos, bueno, pues ya sabemos que es un equipazo, que tiene un entrenador de muchísimo nivel, que además, si no me equivoco, esta es su tercera temporada, porque debuta contra mí en el Malecón en segunda red, y es su tercera temporada, cuenta con jugadores de mucho nivel, además tiene ese campo de hierba artificial que a ellos les viene también para imprimirle velocidad al juego, le tienen siempre bien regadito, bien peinado, y a ellos les viene genial, ¿no? Pero tenemos que centrarnos en mejorar nosotros, ¿no? Si nosotros nos encontramos en el tiempo de playoff en esa Arandina poderosa, pues tendremos opciones. Si tenemos esa Arandina con más dudas, más dubitativa, pues evidentemente nos costará mucho más, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es momento, creo que de disfrutar.
Bueno, pues el técnico cántabro de la Arandina, Sesi Fernández, que repasaba también el próximo rival, el Burgos B, un Burgos B al que supieron superar en el Juan Carlos Higuero en el partido de la primera vuelta 1-0, eso sí, gol en los últimos instantes, y al que también maniataron en el partido de hace poquitas semanas en la Ciudad Deportiva de Castañares, pero eso sí, acabaron perdiendo por el mismo resultado, así que se prevé una eliminatoria igualada. Volviendo al partido de ayer, las sensaciones sin lugar a dudas en positivo también de un equipo que por momentos dominó al Palencia, que por momentos también sufrió las embestidas del conjunto morado, un encuentro que analizaba de esta manera el propio técnico de la Arandina. La primera parte creo que sí, que hemos tenido balón, que hemos intentado tener, pero creo que era un ritmo, yo creo que excesivamente lento para lo que nos estábamos jugando, ¿no? Creo que para mover a un rival con tanto nivel como el Palencia hay que circular más rápido, ¿no? Además en un campo como la Balastera, que es amplio, que es profundo, que vas a encontrar tiempo y espacio para poder jugar, creo que tiene que venir, previo de una circulación rápida, ¿no? Porque por momentos no creas que tampoco hemos estado tan bien en la primera parte. Creo que ha sido por momentos, hemos tenido momentos muy buenos, repito, y momentos, de hecho creo que podíamos haber hecho algún gol más en esa primera parte, pero bueno, hay que ser un poquito más exigentes, ¿no? Y en la segunda parte, que parece que igual ha sido un poquito peor, creo que el equipo sí que ha tenido balón ahí en pasillo lateral, sumando pases y cortando, creo que eso es lo que mejor hacemos cuando estamos implantados en campo rival y de hecho con el 0-2, por el perfil derecho sobre todo con Cedric, Omar, Feralbín que se sumaba, David Sanz, creo que ahí hemos tenido más balón, o sea que ni la primera ha sido tan buena ni la segunda ha sido tan mala. Yo creo que, perdón, la segunda ha sido un poquito más los últimos minutos, ¿no? Que te queda esa cosa de decir, hostia, y si nos hubiésemos quedado fuera del playoff por esos últimos 10 minutos, ¿no? Pero la lectura como entrenador, tengo que haberlo repetido, creo que ni la primera ha sido tan buena ni la segunda ha sido tan mala. De hecho, creo que la segunda hemos tenido momentos muy, muy, muy buenos de balón, como te digo, en ese pasillo lateral, ¿no? Y después, por la parada de Martín, pues es una parada que vale un playoff. Una parada que vale un playoff porque es muy cerca, es a bocajarro, tiene capacidad de velocidad de reacción muy, muy rápida y yo, si te soy sincero, la he visto dentro. Y además, según ha acabado la jugada, he mirado el minuto que era y el tiempo de reacción era mínimo, era muy, muy, muy pequeño, ¿no? Pero bueno, al final, esa resiliencia de la que tú hablas, creo que el equipo lo ha mostrado en muchas partes de esta temporada tan convulsa. Pues amplio el resumen que hacía del encuentro el técnico de la Arandina, sobre todo valorando los buenos momentos del equipo y sobre todo esa preocupación de los últimos instantes y donde sin lugar a dudas hubo un santo y que ayer estuvo vestido de blanquiazul, en este caso por parte de Martín Cascajo al salvar esa jugada en los últimos instantes, como decía el propio Sesi, capacidad de reacción prácticamente nula con lo poco que daba esa parada en el descuento. Al margen, el partido deja la clasificación, deja buenas sensaciones en cuanto al juego de la Arandina, pero también deja lesionados. ¿Cómo van a poder llegar? ¿Van a poder hacerlo al partido de ida de estas semifinales de playoff de ascenso a Segunda Federación frente al Burgos, tanto Mario Sánchez, tuvo el goleador de ayer, el Balear, que retirarse en la primera parte y ya sabemos que Santi Pérez sigue lesionado después de esa dura entrada en el partido anterior de la pasada jornada frente al Becerril. Los dos realizando, en este caso Santi Pérez, ejercicios ya de recuperación en la jornada de este lunes y pruebas también médicas que se le realizaban al propio Mario Sánchez, dos jugadores que valoraba si podrían llegar o no al próximo partido el propio técnico cántabro al término del partido en la Nueva Balastera. Durante la semana para ver si es capaz de llegar. Yo creo que de inicio no va a ser de la partida, pero es cierto que podemos pensar que puede llegar para unos minutos, ¿no? Lo de Mario, pues parece que ha sido un poquito más precaución, él tenía ahí una tensión en la zona del cuádriceps que hemos hablado con el fisio y sí que había cierto riesgo de una rotura y evidentemente a las alturas de temporada en la que estamos, una rotura le deja fuera de juego, ¿no? Y además tener a un jugador en el campo que no puede estar al 100%, creo que era un error, un doble error, ¿no? Tener a un jugador que no está al 100%, que tiene miedo a realizar esfuerzos a máxima intensidad y además poder perder a un jugador
muy importante en ese hipotético playoff que podíamos conseguir en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ver mañana un poquito todo, la gente, restarle fatiga a los que están muy fatigados, meterle un poquito de fútbol a los que tienen menos minutos para que nos den lo que nos tienen que dar, ¿no? Porque al final esto se ha conseguido a través de un grupo de 21 jugadores que todos tienen su importancia. De hecho, tú si miras los minutos, quitando 2 o 3 jugadores, todos tienen por encima de los 1000 minutos largos, además, ¿no? Entonces eso habla de que son todos importantes, los necesitamos y a ver cómo transcurre la semana. El técnico Sergi Fernández, que hablaba también de ese aspecto, de haber contado bueno, pues con cierta regularidad en muchos de los jugadores en cuanto a minutos jugados, algunos también rentabilizando con goles los pocos minutos que han disfrutado. Caso de Pedro Dango, ayer no participaba en la nueva balastera, pero sin lugar a dudas el arandino, al igual que Asier, los dos arandinos en la plantilla del conjunto blanquiazul, pues que son parte también importante de saber que dos arandinos vuelven a disfrutar un playoff y lo vuelven a hacer con su equipo. Así que buenas noticias también en ese aspecto para el fútbol de nuestra localidad. Al margen, al término del encuentro, tuvimos la posibilidad, junto con los compañeros de Duelo Deporte, de poder hablar con el capitán, con David Sanz, el capitán, el que además jugara hace unas cuantas temporadas en la nueva balastera con el Palencia y que así analizaba el encuentro, el partido, la clasificación para el playoff de los blanquiazules en esta ocasión, con esa buena noticia de ver al equipo metido en esa fase definitiva. Con David Sanz, capitán de la Arandina después del partido, agónico al final por ese 1-2, gran parada también de Martín Cascajo, pero la Arandina está en playoff, que es lo que importaba. Sí, nos ha salvado Martín ahí al final, la verdad, se nos ha complicado más de lo que debería y de lo que estaba viendo sobre el terreno de juego, pero bueno, lo importante es que ya estamos ahí, que es lo que queríamos, ahora ya a cara o cruz, que es lo que tienen los playoffs y bueno, a prepararlos lo mejor posible. Supongo que contentos, ¿no? Como capitán de la Arandina de haber sido representante importante del equipo y conseguir algo que estaba por lo que estaba luchando el equipo durante toda la temporada. Sí, desde luego muy contento porque al final, pues encima de la situación en la que estamos, que ya lo sabemos todos de sobra, pues al final es todavía más reconfortante saber que hemos tirado de alma, de espíritu de equipo y es lo más reconfortante, como te digo, para afrontar estos playoffs y irnos contentos a casa. Se ha visto una Arandina que cuando quiere jugar, cuando puede, cuando tiene las condiciones, pues demuestra lo que es capaz, ¿no? Este equipo. Sí, desde luego. Al final creo que la primera parte hemos estado bien con balón, bueno, por fases también, pero bueno, sobre todo vemos brotes verdes en eso, en que cuando realmente estamos concentrados y mentalizados podemos ganar a cualquier equipo y ser superiores a cualquier equipo. Entonces ahora al final ese plus que necesitamos en los playoffs los tienes prácticamente sin buscarlo, entonces creo que ahí es donde nos vamos a hacer muy fuertes. Bueno, el Burgos es el que finalmente va a ser vuestro rival por la clasificación de los dos equipos y un rival al que ya supisteis ganar en el partido de ida, al que también supisteis embotellar en el partido de la segunda vuelta, pero bueno, se llevaron ellos. Va a ser una eliminatoria muy igualada, uno prevé. Sí, desde luego ellos son un equipo muy bueno, para mí, si no el mejor de los mejores, al final le suben también jugadores al primer equipo y pierden ahí bastante calidad en la plantilla, pero bueno, al final en los dos partidos se ha visto que ha sido muy disputado, creo que incluso en la vuelta fuimos superiores en su campo, acabamos perdiendo el partido, pero como te digo, las sensaciones en su campo fueron muy buenas, así que nada, vamos a ir allí, como te digo, a cara o cruz, a prepararlo lo mejor posible esta semana y a ver qué pasa. Enhorabuena y a ver qué es lo que pasa en el playoff. Muchas gracias. El capitán de la nave, el hombre que es, sin lugar a dudas, el que tiene que decir tantas y muchas cosas y que es el alargue del técnico de Sergi Fernández en el terreno de juego, que además ayer, tras haber dado ya carpetazo a aquella lesión que sufrió hace unas cuantas jornadas, está disfrutando de muy buenos minutos y haciendo jugar al equipo, el propio capitán. Otro que no hizo jugar, pero sí salvó al equipo, fue el portero. Llegaba en el mercado de invierno Martín Cascajo y sin lugar a dudas, dentro de esa paridad que ha establecido en algunos partidos el técnico cántabro, cuando no juega Iza o juega Martín, ayer le tocaba al jugador recién llegado, como decíamos, en ese mercado de invernal y fue el auténtico salvador de la Arandina en el descuento con una parada que, de no haber estado ahí, sin lugar a dudas estaríamos hablando de una Arandina que hubiese cerrado ya la temporada. Eso no fue así. La parada del santo de San Martín Cascajo, hablamos con él al término del partido en los aledaños del estadio de la Nueva Balastera.
con Martín Cascajo, portero de la Arandina, tras esa clasificación para el playoff y después de ser protagonista en esa última jugada, Martín. Sí, ha sido un partido al final que en la primera parte se nos ha dado bien, bastante cómodo, hemos tenido bastantes oportunidades de gol, pero bueno, en la segunda parte pues el Palencia ha subido yo creo que una marcha más, se nos ha complicado un poquito los segundos 45 y al final pues ha sido un poco locura con su ocasión y eso, pero al final hemos conseguido resolverlo de manera efectiva y estamos clasificados. Yo la verdad que estoy pues encantado de ayudar al grupo con mi trabajo y pues yo creo que hemos salido hoy todos bastante contentos de la clasificación. Llegaste en el mercado de invierno para ayudar, como dices tú, al equipo para vivir ese playoff que al final es una realidad y supongo que el vestuario estaría muy contento, ¿no? Tú que has venido también en una época en la que bueno, han pasado cosas en lo extradeportivo, pero es un premio también para este grupo de jugadores. Sí, yo desde que llegué aquí siento pues admiración hacia el grupo porque más allá de la situación que están viviendo pues hemos logrado seguir trabajando de manera profesional y bastante bien en el día a día y bueno, hemos conseguido certificar ese trabajo con un pase al playoff. Ahora pues toca quitarnos esa tensión de este último partido y disfrutar del playoff y quién sabe, a ver si conseguimos el ascenso. Y sí, sigue, perdón. Y ese primer rival va a ser el Burgos, que bueno, pues es un equipo, un filial que siempre tiene esa identidad, pero al que bueno, ya les pusisteis en problemas en ese último partido en Castañares hace pocas semanas. Sí, al final enfrentarse a un rival que es un filial siempre es muy complicado porque son gente que la mayoría tienen dinámica con un primer equipo, en este caso es de segunda división, y pues cogen ese ritmo el equipo profesional, pero bueno, yo creo que en el partido de la segunda vuelta allí en su campo jugamos con mucha personalidad y atreviéndonos. Al final perdimos el partido en Nación a balón parado, pero yo creo que hicimos el mejor partido de la segunda vuelta. Y en este playoff pues son 180 minutos o más y puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos yo creo que con un estado de ánimo arriba del todo y creo que podemos hacer cosas bonitas en esta primera eliminatoria. Pues de momento a disfrutarlo, a trabajarlo y a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a vosotros. Pues el santo que aparece en la nueva balastera, Martín Cascajo, que sin lugar a dudas con su parada pues confirmó esa victoria 1-2 y por lo tanto la clasificación para la Arandina para esos playoffs. Hacemos un breve alto en el camino y analizamos también todo lo que fue el partido, la tabla de resultados, las sensaciones de Ceci Fernández con Rodrigo Zanetti, como siempre, nuestro analista en materia futbolística. Continuamos en este tiempo de Deporte Aranda, en el análisis de esa jornada, de la noticia del fin de semana, sin lugar a dudas, la clasificación de la Arandina para ese playoff de ascenso a Segunda Federación y como siempre analizamos la jornada, lo que vaya a dar de sí también esos próximos playoffs con el autodenominado presidente de la Cofradía del Clavo Ardiendo, con Rodrigo Zanetti, nuestro colaborador. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Muy contentos de estar hoy aquí celebrando la clasificación del playoff del equipo. Que sin lugar a dudas creíamos en ello, tú lo hacías de manera ferviente y yo creo que el equipo nos había dado argumentos, ¿no? A lo largo de toda la temporada de saber que esto podía llegar. 30 temporadas, o mejor dicho, 30 jornadas en playoff, hablando de un equipo al menos regular en ese aspecto. Lo que decíamos la semana pasada, el que a final de temporada está en el playoff es porque se lo merece, así que si estamos ahí y además en cuarta posición, que no hemos quedado al final tan en la frontera, pues sí, yo creo que merecido y bueno, a por ello. Ahora yo creo que entramos los 4 equipos con las mismas posibilidades, yo creo que está muy abierto la fase regional y por supuesto a por ello. Hay una imagen del vestuario que se ha viralizado ya dentro de pues, este tiempo tan mediático en el que vivimos. Ahí vimos la imagen de un vestuario de la nueva balastera pues con esa alegría, ¿no? Y liberando la tensión, Rodrigo. Sí, la verdad que sí, se ve mucha energía ahí, energía positiva, que seguro que se han liberado los jugadores de mucha presión, de muchos nervios, de momentos complicados. Todo el equipo, incluidos los jugadores no convocados, los lesionados, el staff del equipo. Así que muy bonita la foto y seguro que empiezan enchufados la semana ya pensando en el próximo rival. Esta mañana además veíamos al equipo realizando ese trabajo de recuperación siempre después de un partido de domingo con muy buenas sensaciones, a excepción bueno, pues de
la lesión de Mario. Veíamos también el trabajo de Santi Pérez, a ver si alguno de los dos puede llegar al partido de ida frente al Burgos Club de Fútbol B. Un equipo que, bueno, la Arandina supo maniatar y dominar recientemente, hace poquitas jornadas en esas últimas del grupo octavo. Pero si bien es cierto que en ese partido en Castañares se perdió, pero también es verdad que se le ganó por el mismo resultado, 1-0 en el Juan Carlos Higuero. Sí, yo repasando hoy durante el día un poco los datos de la campaña, aunque es verdad que luego el playoff es otro mundo, pero son dos equipos muy parecidos, son dos equipos que se han hecho fuertes en casa, han sacado el 60%, 65% de los puntos ambos equipos en casa, que fuera de casa son equipos que meten pocos goles pero tampoco les encajan muchos, juegan bastante cerraditos, digamos. Son dos equipos muy parecidos y sí, y además los dos llegan a una racha. La Arandina es verdad que llega en una racha que hemos dicho, al final nos descuidamos y nos vamos del playoff, pero es que el Burgos, desde el partido que le ganó a la Arandina en Castañares, ha sacado un punto menos que la Arandina. O sea, no pensemos que el Burgos B llega lanzado al playoff, ni mucho menos. Yo creo que va a ser un playoff, una eliminatoria muy, muy igualada. Bueno, vamos a ver primero las tablas de clasificación para saber y analizar con Rodrigo también cómo queda todo. Después veremos los emparejamientos, pero esa es la clasificación final tras la 38ª jornada, con el Astorga que confirmaba, no llegó la goleada, ¿no? Del Tordesillas. Además perdió el conjunto vallisoletano, que por cierto pues llega perdiendo al playoff frente al Mirandés. Tordesillas segundo con esos 72 puntos, como decía bien Rodrigo, el Burgos B con 60, pero tampoco con grandes resultados. La Arandina que se ha quedado tan solo 2 puntos con esos 58 de los blanquinegros, y el Mirandés B cierra esa terna de equipos de Burgos con 57 puntos que van a disputar los playoffs. El Tordesillas se medirá al Mirandés, la Arandina al Burgos B, luego lo veremos, y lástima, ¿no?, que bueno, pues no se pudiera meter el Cristo Atlético de Alex Izquierdo, pero claro, si se metía el Cristo, posiblemente la Arandina se quedase fuera. Bueno, había una posibilidad que se hubiera metido el Cristo Atlético ganando al Júpiter leonés y el Mirandés hubiese perdido en Burgos. Se metería la Arandina como cuarta y el Cristo Atlético como quinto, pero eso no ha pasado. Sí, pero bueno, yo creo que lo de Castañares estaba, de hecho, leía hoy una crónica. Biscotto. Sí, un biscotto, claro, porque he leído una crónica que en el minuto 89 debió llegar el balón al portero de uno de los dos equipos y le rodó en el suelo y no iba nadie a por él, y el árbitro se quedó así como dijo, y le dijeron, pita, que es que no va a pasar nada. O sea, yo creo que sí hubo un biscotto, claro, y a los dos les venía bien, tampoco nada que reprochar, y bueno, y la Virgen de pues una goleada infructuosa. Yo sí que me gustaría destacar de la clasificación, porque al final, y lo digo en plan positivo, ¿no?, el que los equipos que a priori no se jugaban nada han sido honestos, y quiero destacar para bien, a un equipo como el Becerril, que en las dos últimas jornadas no se jugaba nada, y vino Aranda y hizo un partido muy vistoso, muy entretenido, y nos ganó 3-4, y ayer le ganó el Bembibre. En un partido que no se jugaba nada, el Bembibre se jugaba la vida, y el Bembibre se ha ido a preferente, y oye, yo creo que seguramente en Bembibre pues estarán un poco dolidos con que el Becerril se haya tomado tan en serio, pero es que creo que la competición es eso, y la competición es ser profesional, ¿no? Así que el Mansillés, contra todo pronóstico, me atrevo a decir, porque todos dábamos por hecho un biscotto o un empate en Becerril hubiese valido, y el Becerril fue profesional, lo fue en Aranda hace una semana. Entonces, en ese sentido, pues también agradecer que los equipos sean profesionales. El propio Santa Marta, que a Arandina le empató a 0 pudiéndole ganar, y ayer ganó al Tordesillas, que es verdad que jugó con el equipo suplente, pero bueno, tenía su posibilidad remota de haber conseguido el ascenso. Bueno, veíamos esa clasificación y también tiempo para mirar los emparejamientos de esas semifinales. El partido de ida, ese Arandina-Burgos B, en el Juan Carlos Higuero. Por cierto, que ya hay horario oficial, o al menos así lo ha trasladado el club en la jornada de hoy. El sábado a las 7:15 de la tarde. Veremos a ver qué es lo que sucede con el horario también del Mirandés B Tordesillas. Y la vuelta, bueno, pues una semana más tarde. Todavía no se sabe, evidentemente, los días ni la hora para ese Burgos B Arandina en Castañares, o en el plantío, vete tú a saber qué es lo que sucede, y ese Tordesillas Mirandés. Pero, Rodrigo, eliminatorias que, como tú comentabas anteriormente, y yo pienso igual que tú, llegan muy igualadas para todos los equipos. El Tordesillas, por eso de perder
y haber acabado con esa mala sensación cuando tenía en su mano el campeonato y no fue capaz de superar al Villaralbo, esa derrota frente al Santa Marta esta última jornada, el Burgos ve que no ha conseguido muchos puntos más que la Arandina que aún viéndose en el peor de los momentos llega quizás un poquito, quizás la más reforzada a ese playoff, y un Mirandés con mucha calidad que al final se mete después de muchas jornadas en las que lo intentó pero estaba lejos. Yo creo que si mirásemos dinámicas, sabes que a mí me gusta mucho mirar las dinámicas de los equipos, el equipo que mejor dinámica trae es el Mirandés B. Porque no ha estado, me atrevo a decir que yo creo que no ha estado en playoff en toda la temporada, salvo las últimas jornadas. Entonces, yo creo que. Y yo le vi en Aranda, allí en Ence no tuve la posibilidad de ir a ver el partido, pero le vi aquí en Aranda y me pareció un muy buen equipo, con muchísimas alternativas tácticas y jugadores que son capaces de jugar. Me gustaba, hay una definición que hacían también, son equipos igual que el Burgos B, que si el partido se pone, como se suele decir, bronco, saben jugarlo, y si el partido se pone a tocar la pelota, también saben hacerlo. Me gusta la versatilidad que tienen ambos filiales. Pero yo me mojo, ya sabes que soy de mojarme. Yo creo que la final va a ser Arandina-Mirandés. Bueno, todavía hay que ver esos dos partidos, ¿eh? Yo me mojo, ya sabes. Sí, no, me parece fantástico porque yo creo que al final sería bonito, ¿no? También tener un derbi burgalés, no solo en las semifinales, que ya lo va a ver, sino también en esa final, porque el Tordesillas puede llegar muy tocado después de todo eso y vamos a ver cómo llega. Por ir un poquito, y habiendo repasado lo que son las noticias importantes, la clasificación de la Arandina, los enfrentamientos próximos, vamos a ver algunas imágenes del partido de ayer. Por cierto, ¿cómo lo seguiste en la distancia? Pues bueno, por motivos personales no pude acompañarte, que me hubiese encantado en tu retransmisión, que además te agradezco, yo creo que en nombre de muchas personas, que nos hicieses llegar la retransmisión de una forma tan dinámica y la verdad que tan entretenida ayer por la tarde. Y bueno, pues con nervios, te iba whatsappeando, ya sabes que, sí, que lo estuve viviendo en primera persona. Pensé que iba a ser un partido más fácil, porque creo que la primera parte de la Arandina fue lo que tuvo que hacer, es decir, ponerse 0-2, no sestear, controlar el partido. Pero es verdad que la segunda parte, bueno, quizá también esa parte que tiene el fútbol de un poquito siempre meterle de nervios. Y no sé, yo llegué a pensar incluso, que no sé si algún aficionado más lo piensa, que yo creo que el Palencia, cuando vio que ya no le podía hacer un favor al Cristo, se puso a jugar al fútbol. Sí. O sea, en plan de, oye, mientras el Cristo se pueda, tú lo decías el otro día, mientras el Cristo se pueda clasificar, yo no me interesa que el Cristo se clasifique, porque es verdad que en Palencia tú sabes que tiene una norma que si uno de los asciende, el otro no juega en la balastera. Entonces yo creo que el Palencia no le interesaba que el Cristo se metiese, pero cuando vio que el Cristo, lamentablemente para los de la izquierda, ya pues tenía el partido perdido, se tiró al monte, como se suele decir, salió Cabellú, que fue el gran protagonista de la segunda parte, con un gol y con un remate, que bueno, según lo que contáis los que estabais allí, pues Martín Cascajo, hay días que hemos perdido puntos por la portería, y lo hemos dicho aquí, pues también el día que sacamos los puntos con la portería, pues también creo que es de recibo decirlo. No, además, el talento, ¿no? Muchas veces se habla del talento del futbolista y casi siempre se habla del ataque, ¿no? Pero también, evidentemente, el talento y la calidad está en la defensa y en una posición siempre relevante como es la de la portería, y ahí yo creo que la Arandina, con el fichaje en el mercado de invierno de Martín Cascajo, pues comparadas de mérito como la de ayer, demostró por qué tiene esa categoría para estar en la Arandina Club de Fútbol, sin lugar a dudas. Sí, yo también luego otra cosa que te puse además por mensaje, yo creo que nos falta, y eso a lo mejor no sé si se puede trabajar en una semana o en dos, pero yo creo que en el minuto 80, y te lo puse en un mensaje, digo, no hay que jugar más. O sea, hay que saber en el minuto 80 hacer, no sé, solo los italianos lo hacen muy bien, ¿verdad? Sí, ese catenaccio, llámalo, bueno, o Bordalás también es muy especialista en hacer esas cosas. Pero la Arandina ayer en el minuto 80 tenía que haber, como les voy a decir, desaparecer los balones de la balastera. O sea, no se tenía que haber jugado un minuto, y sin embargo, hasta el minuto 92-93 el Palencia estuvo merodeando el área de la Arandina. Pero bueno, eso es agua pasada y hay que pensar en el sábado, 7:15. Doble sesión nos toca a ti trabajando y a los que somos aficionados a los dos deportes mayoritarios en Aranda, pues de un lado a otro corriendo. Eso es, porque como bien dice Rodrigo, a las 5:30 de la tarde ese partido de la antepenúltima jornada de la Liga Plenitud de Asobal entre el Tubos Villa Aranda y Cuenca, y a eso de las 7 pues tendremos que marchar, o no sé si con el partido sin rueda de prensa o cómo veremos, pero les contaremos también qué es lo que suceda en el Juan Carlos Higuero en ese partido de
ida de las semifinales del playoff de ascenso. Vamos a escuchar, si es posible, al entrenador Sesi Fernández, lo escuchábamos anteriormente, pero también queremos valorar las palabras del técnico con Rodrigo Zanetti. Pues sí, bueno, es un poco lo que veníamos hablando últimamente, ¿no? Que sobre todo por este grupo de jugadores que no han bajado en ningún momento el ritmo de entrenamiento, la responsabilidad del día a día, y creo que se lo merecían, ¿no? Acabar campeones de invierno, intentar pelear por ser campeones, creo que hubiese sido un golpe muy duro y bastante cruel, ¿no? con ellos, ¿no? Que han pasado momentos difíciles y que siempre han tenido la responsabilidad del trabajo bien hecho, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Que me alegro muchísimo por ellos y que luego como conjunto, pues la valoración de las 30 jornadas, un equipo que está 30 jornadas en playoff, pues creo que es un justo equipo de playoff. Más claro el agua, y lo comentábamos al principio, ¿no, Rodrigo? 30 jornadas, le costó a la Arandina con un proyecto totalmente nuevo, jugadores que se veían por primera vez las caras a las órdenes del nuevo entrenador como Sesi. Hasta la 8ª jornada no entró el equipo en playoff, pero de ahí no ha caído, a pesar de los pesares, y después de una segunda vuelta pues con muchas dudas, o que dejaba muchas dudas, pero que ayer, por ejemplo, volvió a demostrarse la Arandina que es ese equipo que puede estar en el playoff, con ese fútbol más elaborado, con ese fútbol que es capaz de someter a los rivales y de meterles en muchas complicaciones, pero tampoco, y yo creo que también es eso, una pequeña cura de humildad esos últimos minutos ahí en la balastera, para saber que cualquiera te puede complicar la vida y que también hay que estar muy, muy firmes en tareas defensivas. Yo creo que todo el equipo, siendo un acordeón. Sí, totalmente. Yo ayer por la mañana, una anécdota, me encontré con Sesi por la mañana, a las 11 de la mañana, iba con mi hijo, que también es muy, muy aficionado al fútbol, y nos encontramos en un sitio, no voy a decir en el sitio porque seguro que alguno me saca cantares, pero me encontré con Sesi y nos deseamos suerte, le deseé suerte, por supuesto, y yo salí con un buen feeling. Le vi ayer por la mañana y mi hijo también me lo dijo, y dice, papá, yo creo que hoy va a salir bien. Y salió bien, me alegro por él, porque creo que es una persona, y hay que agradecérselo, que en una temporada de muchas turbulencias extradeportivas, él siempre ha sido el capitán del barco, intentando tapar la mayor parte de los golpes hacia la plantilla. Me alegro por él, yo creo que él está contento. Se va a enfrentar a un gran amigo contra el Burgos B, porque él es amigo de Albistegui, se conocen perfectamente. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que sí está en su salsa. Yo creo que él quería llegar al playoff porque sabe que es donde nos vamos a divertir y donde realmente se puede ver ese diferencial que tiene este equipo, como tú bien dices, pero también coincido contigo. Creo que nos falta un poquito a veces saber cerrar los partidos, y cuando digo cerrar los partidos no es tanto a veces meter gol, sino encerrarnos un poquito y no pasar problemas. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer también la Arandina. Yo creo que un buen análisis por parte de Rodrigo Zanetti en lo que se viene ahora, y como decía también el propio Rodri, hablaba Sesi y lo decía en una rueda de prensa posterior a uno de los partidos, que estuviésemos tranquilos, que todavía nos quedaba mes y medio de fútbol. Esperemos que eso sea así. Eso significa que esta eliminatoria la pasamos. Sí, yo he echado cuentas y creo que esto nos vamos hasta el 20 de junio. si bueno, todo va bien. Son 3 semanas, así que... Son 6 semanas. Eso es. 6 semanas. Mes y medio más. Si todo va bien, mes y medio más de fútbol. Ya la fase nacional, hay muchos variables que ojalá lleguemos, podremos analizar. Ahora toca la fase regional. Yo creo que la fase regional Arandina tiene que ir sin miedo. Ninguno de los 4 equipos es muy superior a los otros 3. Entonces vamos a jugar. Además, la Arandina ha ganado al Mirandés allí, ha perdido con el Mirandés en casa, le ha ganado al Burgos y también ha perdido con el Burgos, y con el Tordesillas, por lo menos a ese equipo le ha sacado una victoria y un empate. Sí, y permíteme que vuelva al otro duelo, no al nuestro. El Mirandés es un equipo que juega mejor fuera de casa. Entonces, y los partidos primeros de playoff, el primero suele ser un poco más reservón, ningún equipo quiere exponerse mucho. Entonces, yo creo que el Mirandés B, Las Salinas, va a dar la sorpresa. Bueno, pues ya lo ha dicho Rodrigo Zanetti, se ha mojado y ve ese ya partido de la final Arandina-Mirandés, a ver qué es lo que pasaría luego ahí. Y jugaríamos la vuelta en Aranda. Eso es, porque al haber quedado quinto clasificado, la Arandina además tendría, pues sin lugar a dudas, ese condicionante. Rodrigo, que muchísimas gracias, que enhorabuena por esa elección de nuevo como presidente de la Cofradía del Clavo Ardiendo, y que vamos a ir todos el sábado al Juan Carlos Higuero, pues sobre todo a animar a nuestro equipo y a disfrutar de esta fase
también que, como decía el propio Sesi, te lo comentaba a ti, pues tiene algo, ¿no?, especial que mueve en el estómago y que sin lugar a dudas pues es tan bonito, ¿no? La lástima es que hay que esperar pues prácticamente 5, 6, 7 meses para que lleguen estos momentos, pero quedan cosas muy chulas. Sí, yo, si me permites, Diego, un poco por rematar este ratito, pues un poco eso, que a lo mejor el sábado no es el día de reprocharnos las cosas bien hechas o mal hechas. Seguro que hay otros momentos para poder reprocharse quien tenga que reprocharse las cosas. Yo creo que el sábado es el día de estar, es el día de ir a apoyar al equipo, de volver a ver gente en el Juan Carlos Higuero, independientemente de lo que cada uno opine de lo extradeportivo, que todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero creo que realmente la Arandina es el equipo de fútbol profesional de Aranda. Creo que la gente así lo siente y me gustaría que se dejen a un lado pues otras cosas que probablemente parte de ellas tengan razón y habrá que analizar donde toque analizarla y por quien toque analizarlas, pero que el sábado, y si hay que ir corriendo del Manguán pues que la policía nos haga un corredor para que todo el mundo pueda ir ligero, y ojalá, de verdad, que vuelva a haber 500, 1000 personas por lo menos el sábado en el Manguán, porque yo creo que los chavales... No, en el Manguán seguro que las hay. Ay, perdona, en el Juan Carlos Higuero. El Juan Carlos Higuero. Mira, los dos atletas, ¿no? Además vamos corriendo. Sí, vamos corriendo. Pues eso, que yo creo que los chavales, si ven las gradas con un poquito de color blanqueazul, van a dar todavía más el do de pecho. Entonces, a ver si nos hacen cargo y se suman a la cofradía. Bueno, pues a ver si es así. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Diego. Gracias, buenas noches. Nosotros continuamos en este tiempo de deportes. Hay que analizar también la actualidad del Tubos Aranda Villa de Aranda después de esa semana de descanso para algunos, de selecciones para otros y después de una jornada en la que hoy se ha escenificado la renovación de Juan Tamayo, el extremo arandino, para las 2 próximas temporadas en el conjunto que dirigirá Javi Márquez. A vuelta de una pausa. Imágenes del recinto ferial donde este pasado fin de semana se celebraba nada más y nada menos que un campeonato de España en edad escolar, el CESA de pentatlón moderno, de esa disciplina tan atractiva que aunaba la natación, los obstáculos y la carrera con disparo, parecido a esa biatlón que en invierno vemos en muchas imágenes de ciertos campeonatos del mundo, de Europa. Bueno, pues esto llevado también, como veíamos en los pasados Juegos Olímpicos, a la carrera y con el lanzamiento de pistola láser, que fue uno de los sectores que tuvieron que afrontar los competidores. Los más mayores, los de 18 años, también hubo esa competición en categoría sub-15 y más menores que participaron también en campeonato regional. Pero, sin lugar a dudas, el fin de semana que nos dejó esa imagen y también, como repasaban los compañeros de Duro Deporte, pues el dominio de Cataluña en el CESA, el dominio del conjunto catalán, tanto en categoría sub-18 masculina como femenina, también la sub-15 masculina y femenina, aunque Castilla y León se metió también en el podio, Asturias y Valencia, que fueron también 2 de las selecciones más potentes. Los chicos ahí los ven también como los grandes ganadores en categoría sub-18, ya pues atletas de categoría en edad ya más allá de la adolescencia y que pues muchos de ellos son practicantes de deportes como el triatlón, de la natación, de atletismo. Cataluña que demostró su potencial sin lugar a dudas en ese campeonato que dejaba imágenes como estas, esa prueba de obstáculos que tenía lugar, como decíamos, en el recinto ferial y donde ahí vemos a una de las competidoras, bueno, en este caso a 2 de las competidoras catalanas que hacían frente a esa segunda aposta. La natación primero, la que tuvo lugar en las francesas, y después en el recinto ferial esa prueba de obstáculos y después la carrera para el disparo, también muy vistoso. Esa prueba, ese campeonato de España que ha sido protagonista este pasado fin de semana. Vemos la tabla de eventos de un fin de semana que dejaba también la participación de Sara Martín en esa recta final de la Vuelta a España, donde la arandina de Movistar ayudaba a que su compañera, la recién firmada para esta temporada, la helvética, la suiza Marlene Reusser, consiguiera subirse al segundo escalón del podio. La victoria final fue para Demi Vollering. Repasábamos también esa prueba de pentatlón, como escuchábamos y como veían ustedes anteriormente. El atletismo, otro de los argumentos del fin de
de semana, más allá de esas carreras populares que tenían lugar con esa primera prueba del circuito Valle Run, que va a aunar algunas pruebas en disciplinas, con esas disciplinas de carreras populares, con el apoyo de la propia Diputación Provincial y con el protagonismo para algunas de las localidades de nuestro entorno de las Tierras del Duero, en Villovela, en Torresandino, en Sotillo de la Ribera y también en Cabañas de Esgueva, pues la primera de las pruebas que llegaba con esa cuarta subida al Fuente Casi Vino en Villovela de Esgueva. Pero es que además el atletismo nos dejaba también la presencia y una marca personal en los 5.000 metros de Alejandra Ortuño, nada más y nada menos que en un campeonato de España de pista al aire libre, que llevaba a la del Hubo Campos de Castilla, la arandina del atletismo Ribera, a conseguir esa marca personal en los 5.000 metros. Y el karate, que también nos ha dejado muy buenas sensaciones, como podemos ver también en imágenes. Esa es la fotografía de los integrantes del Hiroshima Prado Sport en el campeonato regional que se celebraba en Valladolid y donde se trajeron dos campeonatos regionales, dos campeones en el equipo masculino y femenino en kata, además de otras 8 medallas, así que un total, un botín de 10 de los que se trajeron el Hiroshima Prado Sport de ese campeonato regional el domingo, porque el sábado estuvieron también en el campeonato provincial, donde sumaron un auténtico también botín, uno de los clubes también más laureados todas las temporadas, el de las Tierras del Duero, el karate, que sin lugar a dudas es un argumento también fundamental de nuestro deporte. Y también, para ir cerrando, vemos en esa tabla de eventos del fin de semana los enfrentamientos de vuelta de octavos de final del Trofeo Diputación, tanto en Copa como en el propio Trofeo Diputación. Y ahí los resultados, la alegría de uno de los equipos de la segunda categoría que está luchando por la Copa de Diputación, es el equipo de Villalba, que conseguía empatar 2 frente a Santa María del Campo y que conseguía la clasificación final en el cómputo de los partidos de ida y vuelta. También consiguió la clasificación en los otros 2 derbis de las Tierras del Duero en esa competición de Copa. Gumiel se superó a Ollales y Roa goleó y además logró el pase para los cuartos de final frente a Peñaranda. La lástima fue en primera categoría la derrota en casa de Quemada frente a Tardajos, los quemadinos que quedan apeados, así que en la lucha por el Trofeo Diputación, en ese Trofeo Diputación propio, no en la Copa, en esa primera categoría, ya no quedan representantes de las Tierras del Duero. El fin de semana que nos ha dejado esas noticias, las que les hemos avanzado en este tiempo de Deporte Aranda. Como siempre, ha sido un placer tenerles al otro lado del televisor y nosotros pues volvemos ya el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la noche, para repasar lo que ha dado de sí esta semana larga e intensa, con 2 citas para el fin de semana y los 2 se nos van para el sábado. Paellada y partido, 5:30 de la tarde en el Santiago Manguán, antepenúltima jornada para el Tubos Villa de Aranda frente a Cuenca, y a las 7:15 el partido de ida de las semifinales de la fase de ascenso autonómica entre la Arandina y el Burgos B. Lo que vaya sucediendo se lo contaremos a lo largo de la semana con los compañeros de Duero Deporte, pero nosotros les citamos de nuevo para el próximo viernes, 10 de la noche, aquí tienen una nueva cita con el deporte. Sean felices, hasta entonces.